¿Cómo se da este proceso que voy a tratar de decir en forma muy sintética? Porque bueno, el libro que escribí tiene más de 500 páginas, pero bueno, vamos a apretarlo en unos cuantos minutos. El Tratado Maclean-Ocampo no se puede estudiar fuera de contexto porque no se entiende. Cualquier hecho, si lo sacamos de su contexto, estamos inclusive tergiversando la historia porque hay que verlo dentro de un proceso. Y se le ha comparado con el Tratado Monal-Monte y se ha hecho, miren, tan buenos los conservadores, ellos pues nada más ahí estaban dándole una indemnizacióncita a los pobres deudos de los asesinatos de San Dimas y Chiconcuac, esos españoles que fueron asesinados y que se decía que les había asesinado gente de Juan Álvarez y que por eso era un crimen que tenía que indemnizar el Estado mexicano, porque no era así, y ya se había dado la pena correspondiente a los asesinos, pero España exigía una indemnización. El gobierno liberal dijo que esto no era posible, que no podía el gobierno mexicano hacerse cargo de todos los asesinatos que sucedieran en su territorio nacional por un robo o cualquier otra cosa. Pero esto fue lo que hicieron en la firma del Tratado Monal-Monte los conservadores, con lo cual simplemente continuaron con las buenas relaciones porque siempre quisieron estar cerca de las monarquías europeas y lejos de Estados Unidos por liberal y protestante. La Iglesia y los conservadores fueron un valladar en contra de Estados Unidos y buscaron la vinculación con las monarquías europeas. Pero esto es algo absurdo, no tiene nada que ver el Tratado Monal-Monte con el Tratado Maclean-Ocampo. Obedecen a dos procesos distintos. Si se quiere hacer una comparación, se debe hacer una comparación entre el Tratado Maclean-Ocampo y los tratados de Miramar, porque ese sí es el punto. Los dos grupos están dispuestos a buscar alianzas extranjeras para vencer a su opositor en el territorio nacional. Y el Tratado Maclean-Ocampo, además de tener que verse dentro de todo el proceso de relación bilateral con Estados Unidos, se tiene que ver también dentro del proceso de búsqueda del paso interoceánico por todas las potencias del mundo. Si no se le ve en estos dos contextos, definitivamente no se le puede entender. Y por lo tanto las conclusiones a las que se llegan pues son erróneas, porque parten de premisas falsas. México fue, como ustedes saben, un país que tuvo que luchar primero 11 años por su independencia, después 15 para que esta independencia le fuera reconocida por su antigua metrópoli, no sin antes un intento fallido de reconquista, pero también tuvo que luchar por su reconocimiento con toda la comunidad internacional de la época. De los primeros países que lo reconocieron la independencia de México, desde luego está Estados Unidos, Inglaterra. El primer tratado que firma México es con Colombia, es un tratado hermoso que está en la Cancillería mexicana. Y desde la firma del primer este reconocimiento y este primer tratado de amistad y comercio con Estados Unidos, que va a ser en 1831, se plantea ya por Estados Unidos dos demandas. Bueno, de hecho, desde el 22 se plantea la demanda de compra de territorio. Y en 31 se plantea la demanda de pasos comerciales, de rutas de comercio. Entonces, bueno, ustedes saben que
uno de los puntos, uno de los temas, el de la compra del territorio, fue insistente desde Poinsett hasta McLean. Vamos a ver con el Tratado McLean. Y bueno, como no quisieron vender los gobiernos mexicanos, bueno, pues finalmente se invadió el país y se obligó a, vamos, como triunfo de guerra, pues se apoderaron de más de la mitad del territorio que tenía México en sus orígenes. Pero habían quedado insatisfechos, porque resulta que en el Tratado Guadalupe Hidalgo les faltaron dos cosas que siempre han tenido: la península de Baja California y el paso, el istmo de Tehuantepec. Y por cómo es posible que no lo hayan tenido, pues fue muy interesante, pero realmente hizo un buen trabajo los negociadores mexicanos. También parece ser, según ha escrito Trist, a sus hijos le daba vergüenza todo lo que estaba quitando de su país a este vecino, pues pobre en este momento del sur. Y entonces lograron los negociadores quedarse con Baja California, pero no solamente eso, sino que quedara ligada al territorio nacional, porque un poquito más que bajaba en la línea y hubiera quedado como una isla. Y en cuanto a Tehuantepec, no se incorporó Tehuantepec porque se les dijo: Tehuantepec está, como en efecto estaba, concesionada a los ingleses. ¿Qué había pasado con Tehuantepec? También es un tema muy amplio, pero rapidísimamente les digo que la búsqueda del paso interoceánico la inició Hernán Cortés. Fue a las Cigüeñas precisamente para buscar el paso interoceánico. Y cuando le escribió a Carlos V que no había tal, Carlos V no le creyó y mandó una expedición para verificar si Cortés le había dicho la verdad. Después, aunque Felipe II dijo que el hombre no debería separar lo que Dios había unido, siguieron habiendo innumerables proyectos en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Humboldt hizo un estudio minucioso de todos los 9 puntos por donde se podía hacer ese paso interoceánico para quedar con los 3 que ya sabemos: Tehuantepec, Panamá y Nicaragua. Pero el propio Humboldt dijo que en Panamá el desnivel de los océanos iba a ser necesario que hubiera esclusas, cosa que es exacta, y que los panameños tienen muchos problemas ahora porque les falta agua, ¿verdad? Tuvieron que hacer una serie de obras para que las aguas puedan hacer funcionar entre los ríos adyacentes las esclusas. Y esto lo dijo Humboldt sin tener todos los adelantos de la ciencia desde principios del siglo XIX. Digo que por otra parte Nicaragua tampoco era recomendable porque era un país erizado de volcanes, y que entonces el lugar ideal era Tehuantepec, en donde no había necesidad del sistema de esclusas y donde, pues, por ser más al norte, le convenía más a todos los países industrializados. Que tuviera este paso sería el dueño del comercio del mundo.